Listo. Entonces la idea es retomar el tema de arte y psicoanálisis, obviamente, pero desde anclándonos un poquito en las ciencias de la salud o el campo de lo médico, ¿m? En donde creo que también está la psicología. Entonces voy a abrir eh, mi presentación, un segundito porque no me está botando bien esto. Eh, van a subir esto acá, listo. Bueno, entonces, básicamente lo que hoy quería compartir con ustedes y de pronto entrar en una conversación es cómo el psicoanálisis aparece en el siglo XIX y pues se va a ir consolidando como un campo disciplinar eh, alrededor del estudio del cuerpo y de las emociones y un poco en conversación, muchas veces en discusión, tanto con el campo del arte como con el campo de la medicina. Eh, la idea es un poco compartirles de la experiencia que ha sido para mí desde hace casi 10 años, más 11, a trabajar con médicos y con futuros médicos. Y también creo que es una experiencia que abarca también el trabajo que hice durante mi tesis doctoral, en donde pues, el tema central era el consumo de drogas y la sustitución del consumo de drogas y muy frecuentemente me crucé, pues trabajaba con médicos, pero también trabajaba con artistas, porque los espacios de atención para personas que, digamos, tienen dificultades con el consumo de drogas en Francia, cada vez más, en el momento en el que yo hago mi investigación a principios de los 2000, eh, estaban siendo propuestos desde la intervención de artistas. Particularmente estuve trabajando en Estrasburgo con un médico, Georges-Henri Menot, que además es psicoanalista y que había propuesto una manera de hacer trabajo con estas personas desde un lugar que se llamaba el Espacio Independencia. En el Espacio Independencia sí había, digamos, una farmacia al fondo, donde se hacía la sustitución de consumo. Básicamente, lo que se hacía era que las personas que tenían dificultades con opiáceos pudieran acceder a la metadona, que es un sustituto sintético de los opiáceos, y que de alguna manera, mm, digamos, controla sobre todo el síndrome de abstinencia, pero también la hipótesis de él era que era una forma de cambiar la relación con los médicos, médicos que un poco desde la ley francesa habían sido como investidos de una autoridad casi que policial, en donde la gente llegaba en muchos sitios de de sustitución de consumo, hacían a la persona orinar antes de consumir la droga de sustitución para ver si había consumido heroína en la calle o no. Era una cuestión de vigilancia muy fuerte y él armó una propuesta distinta. Eran básicamente talleres artísticos lo que había en el espacio Independencia y había una sala que era la farmacia, entre comillas, pero no tenía cara de farmacia, era una sala acogedora donde había café, donde había algo de comer y donde la persona podía consumir la metadona acompañada de un trabajador social, de un psicólogo, todo desde una perspectiva psicoanalítica. Entonces, pues creo que también esa experiencia marca profundamente mi relación con esta o esta idea de cruzar arte, psicoanálisis y medicina. Y pues esta conversación permanente que creo que en mi trayectoria profesional ha estado presente. También el arte ha estado presente en mi vida porque mi abuelo era un gran acuarelista y un arquitecto que tuvo bastante renombre en Colombia y un poco yo crecí como en esa
en esas conversaciones permanentes con mi abuelo y esos intercambios, ese mirar libros de arte, ese crecer viéndolo, pintar y mirar cómo esa pintura de alguna manera fue también una manera de hablar con la medicina, que mi abuelo tenía un problema cardíaco muy fuerte que finalmente cobró su vida siendo muy joven él. Y él, por ejemplo, cuando trataba de explicarle a los médicos lo que pasaba, que sentía con las intervenciones quirúrgicas o con las intervenciones que se hacían para su enfermedad, él generalmente llegaba con una acuarela a explicarle al médico qué era lo que estaba sintiendo. ¿Mm? Me acuerdo especialmente de una acuarela que era el cuerpo de él con, no sé dónde quedó esa acuarela, nadie sabe, el cuerpo de él con una conexión roja entre el dedo del corazón y su corazón, porque él cuando sentía un infarto, lo primero que sentía era dolor en los dedos. ¿M? Entonces, creo que esto se conjuga en esta idea mía, pues que no es mía en realidad, es como esta tradición que hay en el psicoanálisis de juntar campos disciplinares que aparentemente están separados y que finalmente son parte de un mismo campo. Entonces, creo que en este semillero lo que hemos visto es cómo el psicoanálisis proporciona una visión del ser humano arraigada en el contexto, un contexto muy particular que es el contexto de la modernidad, donde digamos, el ancla fundamental de esta modernidad es la glorificación de la conciencia y esta visión cartesiana del sujeto, entonces frecuentemente se separa mente y cuerpo. Y es esta tradición moderna que se ancla además en nuevas formas de producción, que va a cambiar la perspectiva del cuerpo eh, y la va a cambiar de muchas maneras. Y finalmente es el psicoanálisis, creo yo, que va a escuchar o a resaltar estas transformaciones que en la modernidad tiene la manera de ver el cuerpo. Un poco el desarrollo económico que hay desde el siglo XVIII, la revolución industrial, la maquinización, digamos, del cuerpo, esta equivalencia permanente que hay tanto en el mundo industrial como en el mundo médico del cuerpo como máquina, hacen que comience a haber toda una nueva forma de vivir el cuerpo en estas sociedades urbanas, un poco anónimas, centradas en el individuo, pero además centradas en una posibilidad de ascenso individual que muchas veces esconde formas de desigualdad muy profundas que estaban presentes desde la revolución industrial. También la urbanización, que ya la mencioné, cambia la forma de vivir el cuerpo. El hecho de que, y hoy en día yo lo veo, yo trabajo mucho con población rural y el cuerpo es otro cuando estamos en el medio urbano. El cuerpo rural es un cuerpo que es un cuerpo territorio, un cuerpo que se une con el territorio, que cuando hay una afectación al territorio, el cuerpo mismo se afecta y hay una conciencia de esa afectación y hay un dolor tanto individual como colectivo de esa afectación. En el mundo urbano hay como, no, no es que esto no exista, pero sí se niega frecuentemente y esta hostilidad del territorio y el impacto que hay de la hostilidad del territorio sobre el cuerpo, no se habla casi de eso y no hay como una especie de reconocimiento de esa fragilización del cuerpo. Eh, También en el contexto donde surge el psicoanálisis hay otro modo de ver el conocimiento, hay una explosión, digamos, académica fuertísima, donde las universidades cada vez son más abiertas, son más dinámicas, hay una gran divulgación del conocimiento, comienzan a surgir las revistas científicas, pero a la vez esta explosión académica surge
a expensas de la voz de muchas personas, ¿sí? Estos saberes hegemónicos son producidos por hombres blancos, de tradición judeocristiana. Muchas minorías quedan excluidas de estos espacios, incluyendo a las mujeres. Todavía en el siglo XIX era escasa, muy escasa presencia de mujeres en las universidades y la presencia de narrativas femeninas dentro de las universidades. También el siglo XIX está marcado por la educación disciplinar, que aunque Freud no habla de esto directamente, esto es un término que viene sobre todo de Foucault, es estas prácticas que llevan a pensar o a constituir el cuerpo de los sujetos ciudadanos o futuros ciudadanos en una especie de tabula rasa en donde se pueden inscribir conocimientos, inscribir ideas, inscribir también comportamientos que de alguna manera hagan posible ese desarrollo económico en el que está, hacia el cual va orientada toda esta sociedad moderna, que pues desde el Renacimiento existe la idea de que hay una eh, recuperación del ideal de la centralidad de lo humano en la construcción de la sociedad. Ya no es una idea teocéntrica, sino más centrada, antropocéntrica, pero esta centralidad del ser humano rápidamente, apenas comienza a darse la revolución industrial y toda la explosión económica que genera esto, estos ideales de autonomía, autogestión, de libertad, entre comillas, se unen, se van cubiertos por los ideales de desarrollo económico. ¿Mm? Y en este sentido, el disciplinamiento del cuerpo comienza a ser central en las escuelas, en el ejército, en la medicina también, en los hospitales. También las costumbres sociales comienzan a transformarse y hay una serie de cambios en lo que Thomas Lige va a llamar la ética racionalista, que da directriz, que da horizonte pues a la sociedad. Entonces, ¿qué sucede? Desde el siglo XV comienza a disminuir la importancia de la Iglesia Católica como ente, como referente ético, como referente también económico, político, y se comienzan a establecer unas estructuras de poder. Pero finalmente algo central y era la ética que proporcionaba la Iglesia Católica como referente de acción, se queda un poco deja un espacio vacío. Y en la Europa del siglo XIX y un poco también en la América del siglo XIX comienza a ver como esta necesidad de que haya un referente ético que dé directriz a la vida cotidiana de las personas. Y un poco la filosofía y la medicina comienzan a cumplir este papel. Y hay como un reencauche de de filosofías clásicas en pro de una ética racionalista que propone guiar el comportamiento desde la razón. Y es una ética que pues la gente buscaba asesores espirituales, asesores éticos, y buscaban los filósofos, algunos pastores que venían de las iglesias protestantes, comienzan a hacer presencia, pero de todas maneras es una ética que no aúna a todo el mundo, sino que pues está como por el lado de que cada quien busca una ética propia y se vuelve insuficiente. Pues de pronto, no sé si Cristian esté oyendo y siga conectado. De pronto en algún momento, Cristian, tú nos puedes ahondar un poquito más o replicar sobre esta ética racionalista en el siglo XIX y la sensación de insuficiencia que había en este momento. Yo lo encontré en Thomas Ligey, pero pues de pronto en la discusión o cuando quieras, de pronto puedes como puntuar acá. Em,
Acá estoy, pero si quieres más adelante, tranquila. Listo, perfecto. Entonces, eh, algo que sucede en este momento es que hay un cambio en la posición social de las mujeres y contrario a lo que uno podría pensar, un mundo que ya vivió el Renacimiento, el Iluminismo, la Revolución Industrial, estaría como ampliándose a una ética y a una organización social mucho más democrática, más inclusiva, pero contrario a lo que pensaríamos, no, no para las mujeres. Las mujeres seguían estando en una situación de ciudadanas de segunda clase, incluso muchísimo más encerradas dentro de su mundo privado, porque un poco la revolución industrial lo que genera es que hay trabajo para los hombres, pero trabajo poco para las mujeres y muy mal pago, y pues las mujeres de clases medias y altas no accedían a estos trabajos. No había ninguna posibilidad ni ningún interés de todas formas. Y además seguía habiendo una gran escasez de educación femenina. A esto se le suma que em, que, digamos, la sociedad requería de hijos todavía, pero eran sociedades urbanas donde todavía no había medios eficaces de control de la natalidad. Entonces teníamos mujeres de clase media y alta que estaban obligadas a tener hijos, pero pocos. ¿M? Apenas los que pudiera sostener la familia. Y cuando eh, tenían sus hijos, paraban de tener sexualidad, las mujeres, ¿m? Los hombres no. Los hombres para eso había como barrios enteros de mujeres explotadas sexualmente. Entonces, fíjense lo que era ser mujer en el siglo XIX. O se era de clase media y alta y había pues una obligación de una sexualidad muy anclada a la reproducción y una eh, digamos, negación de la sexualidad en el resto de la vida. Simplemente la única manera de control de natalidad que tenían estas mujeres era dejar de tener vida sexual y que sus maridos siguieran teniendo sexo por fuera de las casas. ¿M? Entonces, o si no, ser mujer trabajadora, muchas veces explotada en las fábricas y teniendo que mandar a sus hijos a las fábricas desde muy jóvenes. Pues la Inglaterra del siglo XIX se construyó y del siglo XVIII se construyó a partir de la explotación del trabajo infantil. Entonces, era una situación de salud eh, pública gravísima y de salud mental, pues, muy, muy, muy complicada. Y es en esta situación en donde hay como toda una apertura al liberalismo intelectual, pero finalmente hay una continuidad con respecto a las formas típicas de minusvaloración de ciertos sectores minoritarios de la población. Bueno, esto voy a pasar un poco rápido, entonces, no mentira, no voy a pasar rápido. Entonces, en este contexto, la medicina también, a pesar de que se estaba recuperando toda una tradición de médica de cuidado del cuerpo y de búsqueda de una sanación del cuerpo, que durante la Edad Media estuvo pues bastante quieta, digámoslo así. Hay una recuperación del saber hipocrático galénico, pero también hay una renovación. Parte del saber hipocrático galénico se pone en cuestión y hay nuevas herramientas que vienen de las ciencias biológicas, de la física, de la química, que comienzan a entrar en el discurso médico y que comienzan a ser herramientas que hacen posible algo que en la historia de la humanidad había sido muy difícil, y era sanar realmente el cuerpo. ¿Mm? Comienzan a haber personas cuya vida se salva porque se puede extraer un tumor, porque se puede diseñar una dieta para que haya una mejor absorción de los nutrientes. Comienza a haber a mediados del siglo XIX, comienza a descubrirse
que hay microorganismos que infectan el cuerpo y lo enferman. A mitad del siglo XIX también aparece la analgesia, y entonces se pueden hacer intervenciones quirúrgicas en lugares donde nunca se hubiera podido llegar por la presencia del dolor. Y todo esto hace posible que la medicina tenga un papel, digamos, privilegiado en este contexto y que tenga una autoridad muy fuerte en cuanto a la definición de lo humano y del dolor. ¿M? Sin embargo, muchas veces la medicina comienza a tomar argumentos modernos para prolongar ideologías antiguas. Eh, por ejemplo, la narrativa sobre la sexualidad femenina. William Acton era uno de los ginecólogos y fisiólogos prestigiosos de la época y va a señalar en su libro sobre las funciones y los desórdenes reproductivos en la infancia, la juventud y la adultez, que la mayoría de las mujeres, afortunadamente para ellas, no tienen ningún problema o ninguna perturbación con respecto a los sentimientos sexuales, porque básicamente no tienen sexualidad, no tienen sentimientos sexuales, ¿sí? Y estos fueron, pues, personajes como William Acton fueron los que comenzaron o prolongaron este miedo frente a la sexualidad, este tabú frente a la sexualidad que ya estaba bien asentado en esta sociedad victoriana del siglo XIX. Por ejemplo, Acton tenía argumentos fisiológicos sobre por qué la masturbación era absolutamente una actividad nociva para el cuerpo, y diseñaban herramientas para que los niños no se masturbaran. Diagnosticaban a las mujeres como ninfómanas. Bueno, había todas unas narrativas que demonizaban la sexualidad infantil y la sexualidad femenina. Y eh, además de estas narrativas biológicas sobre la sexualidad femenina, también había una cantidad de elementos que venían de la estética, eh, que restringían también, le ponían una especie de armazón también al cuerpo femenino. Por ejemplo, pues la moda femenina en este momento era el corsé, una herramienta que deforma la caja torácica, comprime los órganos y que es absolutamente incómoda. Uno no puede recoger nada del suelo con un corsé de estos. Entonces eran mujeres que no lo estaban encerradas en su propia casa, sino que estaban encerradas en su propio cuerpo. ¿M? eh, digamos, mentalmente y físicamente. Mentalmente porque de todas maneras la sociedad victoriana es una sociedad que, a pesar de haber una libertad, pues todo un discurso liberal, sigue siendo muy conservadora en cuanto al dominio del cuerpo. Desde una narrativa moderna, el dominio del cuerpo desde esta visión cartesiana es el dominio de la mente. Y entonces el un poco constreñir la sexualidad era la manera como se podía entrar en un disciplinamiento que generara productividad y que generara una mejor sociedad. Y en este sentido, las mujeres, pues como espacios de reproducción, como territorios de reproducción, pues estaban físicamente y mentalmente eh, dominadas, digámoslo, para que no se tuvieran en cuenta ni sus necesidades físicas, ni sus necesidades sexuales, ni que no fueran tenidas en cuenta como un cuerpo sexual. Y también intelectualmente, pues estaban frecuentemente negadas dentro de lo social. Mujeres como Camille Claudel, por ejemplo, la amante de Rodin, quien siendo su alumna, se enamoró de él, y finalmente la relación que hay entre los dos termina siendo muy extractivista. Parte de la obra de Rodin es
un poco tomada de las ideas de Camille Claudel, que finalmente muere sola en un sanatorio, olvidada por Rodin y por su propio hermano. eh, digamos que Camille Claudel trató de abrirse espacio en el mundo del arte, pero con mucha, mucha dificultad. Siempre estaba como la sombra de Rodin. Marie Curie también, una mujer que es de las pocas mujeres y personas que ha tenido dos premios Nobel, uno en química y otro en física, y que sin embargo, pues nunca pudo entrar a la Sociedad Francesa de Ciencia por ser mujer, a pesar de tener eh, dos Nobel. Y es una persona que psicológicamente también fue muy desgastante para ella el haber podido avanzar en el mundo de la ciencia. Pues finalmente, una de las cosas que uno ve en una biografía muy bonita, que escribe una española, se me va el nombre, Rosa Montero, es como parte de lo que sucede es que cuando Pierre muere, gran parte de su prestigio como mujer, pues queda como en entredicho, es muy complicado. Su trabajo científico estaba muy ligado al nombre de Pierre Curie, entonces le cuesta trabajo sostener como este prestigio. Y finalmente ella se dedica a trabajar y a trabajar, negando los peligros de su trabajo, muere de un cáncer de seno em, a los 60 y tantos años, siendo de una familia de mujeres que eran muy longevas. Em, bueno, voy a pasar rápido por Buena parte. Voy a mencionar también a Berta Pepperheim, que es una feminista, una de las pioneras del feminismo de la primera generación, y que además es bien conocida por haber sido una de las pacientes de Freud. Ella es la conocida Ana O. Y pues una de las cosas que me interesa de Berta Pepperheim en este caso es que mucha de su sintomatología estaba muy centrada en lo físico. Berta Pepperheim hizo pues parálisis muy fuertes, tenía problemas de lenguaje también, tenía alucinaciones, pero sobre todo era esta rigidez del cuerpo y esta neuralgia que tenía en la cara y que durante muchos años le hizo imposible pues trabajar o estudiar siendo una mujer brillante. Y una de las cosas que hay en la historia de Berta Pepperheim es que a pesar de haber sido de una familia muy rica judía, con todas las posibilidades de estudio, a ella se le niega hacer el bachillerato y es su hermano el que tiene todos los privilegios para estudiar, y parece ser que gran parte del desencadenamiento de su enfermedad tiene que ver con la rabia y con las dificultades que tenía en verse como encerrada en este mundo victoriano que sometía a las mujeres a estas imposiciones sociales. Entonces, voy a pasar así rápidamente. La medicina del siglo XIX va a surgir en un mundo que es este, básicamente. Pues obviamente tenemos muchas más aristas, pero quería traer estas ideas para la discusión. También describir cómo la medicina, después de la Revolución Francesa, los hospitales en Francia son cerrados. ¿M? Porque eran unos depósitos de gente indeseable, prostitutas, pequeños ladronzuelos, gente con deficiencias mentales, gente pobre enferma, básicamente depósitos de gente indeseable en ciudades que cada vez estaban construyéndose desde una estética de poder y de exaltación de un proyecto de civilización. Y cuando los revolucionarios franceses cierran los hospitales, años después los abren
con la idea de que toca abrirlos para que la gente se sane y para que sea gente útil a la sociedad, que produzcan. Y entonces es por esto que el hospital pues van a llamar a a los mejores médicos del momento y esos son los médicos militares. Antes de la Revolución Francesa hay varias guerras a lo largo de Europa y la medicina va entrando en estas guerras y se va puliendo como una herramienta que hace posible la sanación de los cuerpos. Y este modelo militar es el que se va a incluir en la reapertura de los hospitales, primero en Francia y luego a lo largo de toda Europa y en América. Y esta idea del hospital militar, pues trae mucho de la tradición militar, los pabellones, las rondas, esa jerarquía tan fuerte que hay entre los médicos, el mismo uso de uniformes, eso todo viene del estilo militar y de una objetalización del cuerpo. En la guerra el cuerpo es un objeto de batalla y en el hospital se convierte también en un objeto de intervención. Claro, para sanar, todos lo agradecemos, pero es objetalizado. Y en este sentido también la inclusión del conocimiento moderno comienza a ser parte de la medicina. La clasificación taxonómica, por ejemplo, Sydenham va a plantear que para lograr identificar una enfermedad, toca primero clasificarla, como lo hace el botánico, como lo hizo Linneo con el mundo de las plantas. Segundo, en Besalio, en el siglo XVI, va a plantear que para encontrar la enfermedad toca primero saber anatomía. Y posteriormente, 3, 4 siglos después, surge la anatomoclínica, la identificación de la lesión de órgano que puede explicar la enfermedad. Principios del siglo XIX surge la fisiopatología, que ya por medio de la química se pueden identificar las sustancias que hay en el cuerpo y saber cómo el exceso o la disminución de esas sustancias puede afectar un órgano y puede desencadenar la enfermedad, hasta llegar finalmente a mediados del siglo XIX a la etiopatología, que es la ciencia, el campo disciplinar que va a surgir cuando se descubre que hay unos microorganismos que pueden venir a vivir en el cuerpo y a fagocitarlo, a comérselo, a infectarlo y a generar enfermedad. Todo esto hace que la medicina cada vez sea más eficiente en el sentido de rescatar el cuerpo orgánico. Pero hay gran parte de la tradición de la medicina que se pierde. Antes del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, la medicina no era hospitalaria, sino era sobre todo la medicina que iba a la casa. Y un poco no solo por escasez de herramientas técnicas, sino también por la presencia de, de una noción menos cartesiana de la enfermedad. Había esta costumbre del médico de interrogar al paciente y de preguntarle sobre su historia, sobre su pasado, sobre su vida familiar. Iba a la casa, entonces podía ver el contexto donde vivía. Y es esa práctica de la cercanía con el sujeto, con la esencia del sujeto, que en este nuevo modelo de medicina del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, se pierde, o por lo menos comienza a desaparecer de la medicina, del campo de la actividad del médico propiamente. Y Freud estudia es en esta situación. Va a estudiar en Viena con profesores que eran anatomoclínicos, anatomopsicólogos y que habían avanzado fuertemente en la neurología y podían identificar cómo muchos síntomas tenían que ver con lesiones en el sistema nervioso. Sin embargo, hay muchas personas que se salen de esta clasificación, que era imposible identificar pues la lesión o por dificultades técnicas del momento o porque simplemente no existía y eran desatendidas. Pero en Francia, Charcot
sí estaba trabajando con estas personas que normalmente en Viena eran sacadas de los sanatorios y llevadas a su casa acusadas de ser simuladoras. Y Charcot, con la hipnosis, comienza a investigar algunas enfermedades que él define como no originadas por lesiones anatómicas, sino por lesiones funcionales. Entonces, con la hipnosis es capaz de llevar a alguien a un estado profundo de inconsciencia, por decirlo así, y darle una orden posthipnótica en donde desaparece el síntoma, entre comillas. Con lo cual muestra o trata de dar cuenta de que el cuerpo no solo es un cuerpo orgánico, sino que también es un cuerpo que está impactado por la forma como el sujeto representa a su propio cuerpo. Charcot no va muy lejos con esto. Es Freud el que va a llevar hasta sus últimas consecuencias de esto, tratando de identificar cómo en la narrativa del sujeto se va construyendo esta representación del cuerpo que finalmente lo puede llevar incluso a enfermarse, a presentar síntomas. Y es desde entonces que el psicoanálisis, no solo en Freud, sino en varios autores, Melanie Klein, también Lacan tiene una perspectiva sobre el tema en la que desafortunadamente en esta exposición no puedo andar mucho, pero el yo en el psicoanálisis es un yo corpóreo que está inmenso en una relación con un otro. Este término es lacaniano y ese otro hace referencia a eso que nos precede como narrativa a eso que se habla de nosotros desde ese esperar ese cuerpo y desde que, digamos, hacemos lazo social con los otros. Y hacemos lazo social es desde esa vivencia del cuerpo y es a esto lo que se refiere Freud en toda su teoría sobre el desarrollo psicosexual del niño, la etapa anal, la etapa oral, la etapa genital, en donde son el bebé, el niño se va contactando de manera diferente con su cuerpo en la medida en que va captando esos lugares de satisfacción que hay en ese cuerpo. ¿Mm? Eh, También, entonces, pues para ir al tema de que también nos compete, que es el arte, entonces, esta discusión original que hay entre el psicoanálisis y la medicina, creo que en el arte la han eh, propuesto muchos artistas, pero hoy elegí a dos artistas colombianas que me parecen especialmente interesantes. Una es María Roldán, en colaboración con Anabel Moró, que es italo-francesa. Y este es un catálogo del 2017 en donde ambas artistas son invitadas a hacer una exposición en el Museo de Ciencia de Portugal y presentan unas piezas que se mimetizan un poco con el espacio. Este es un laboratorio de física y química en donde las piezas de estas artistas son estas que ven acá eh, y que mm, se mimetizan, pero a la vez son extrañas. Ellas trabajan con hielo y la idea es poner acá un hielo y ir mostrando cómo se va derritiendo en una especie de experimento científico, pero también experimento estético que muestra como la armonía y la fragilidad también del escenario de la ciencia. ¿M? Y la estética que hay en este escenario. Un segundito y paso a la siguiente. Ah, oh, no lo logré. Voy a dejar de compartir a ver si logro salirme de ¿Qué, esto. qué querías hacer? No, pasar otra vez a la siguiente diapositiva, pero no sé por qué no me está pasando. Ah, listo. Y acá esta es parte de la exposición también. Son ellas dos colgando un hielo en la parte exterior del museo eh, y mostrando como este interés de ellas en que el hielo hace una lupa y entonces uno puede ver por entre ese hielo
y da una perspectiva diferente del mar, pero también es esta relación entre la brisa del mar y el calor y cómo va derritiendo el hielo y cómo esta especie de experimento científico se convierte también en un experimento estético. ¿M? Y también, para cerrar, quería mostrarles, yo les había mandado por el chat, un momentico que acaba de llegar la tropa acá, auxilio. Oh, llegó toda la tropa. Muy mal. Hola chicos, ¿cómo están? Estoy en una reunión, ya ahorita los alcanzo, ¿vale? Mami, mira tu maleta. ¡Wow! ¡Qué linda! Listo, entonces un segundito y me Llegó el voy a... cuerpo familiar. ¿Cómo? Llegó el cuerpo familiar. Total, acá está. Hoy estamos con, estos cuerpos están más grandes que los que comenzaron el semillero. Entonces, quería mostrarles esta exposición. Yo les mandé el link porque no es muy fácil de navegar. Es la exposición de una artista colombiana, perdón, Lida Posada, que es de Medellín y tiene esta exposición fantástica que se abrió en el 2019, justo antes de comenzara la pandemia. Se llama Horizontes. Y la particularidad de esta artista es que es médica cirujana y en algún momento practicó medicina y arte simultáneamente. Hubo un momento en el que ella dice era una vida muy esquizofrénica, entonces decidí dedicarme definitivamente al arte, pero siempre incorporando mi experiencia como médica dentro de de mi obra artística. Pues yo quisiera mostrarles toda la exposición, pero es absolutamente imposible, entonces por eso les mandé el link porque es bellísima. Y esta sala se llama sala de examen. ¿M? Entonces, si ven, acá están estas dos figuras eh, que, pues, que adornan la pared. Y acá, muy a propósito de la presencia de Vera y Violeta, una camilla de partos. ¿M? Eh, y una de las cosas que dice Lida es que cuando la gente entraba a esta sala, salían y le decían, pero usted ¿cómo hizo para disminuir la temperatura de esta sala? ¿Cómo hizo para que oliera a formol? ¿Dónde están como los difusores que hacen eso y el aire acondicionado? No entendemos. Y ella dice, yo no puse olor de formol, yo no bajé la temperatura. Es esta capacidad que tiene el arte y que espero producir con mi obra de poder impactar el cuerpo de las personas y poder hacer una vivencia del cuerpo a través del arte que recupere eso que en la medicina muchas veces se olvida. ¿M? Y muchas veces, y pues según lo que les acabo de mostrar, que hay toda una historia desde el siglo XIX de esa desaparición del cuerpo como un lugar simbólico, como un lugar de emociones, como un lugar de referencia de la experiencia humana en el sentido amplio. Y acá está esta sala que es absolutamente conmovedora también. Se me acaba se llama terapia respiratoria aguda, esta sala. Y hay que tener en cuenta que esta exposición la abren a finales de 2019. Es un poco, y pues obviamente en 2020 la tienen que cerrar por la pandemia. Pero fíjense cómo es casi que premonitoria y pues muy crítica del modelo de salud, eh, la exposición que ella misma hace, pues para poner de, de presente esto que comienza a hacer en el 2020 una experiencia que nos conjuga a todos los que vivimos en el planeta y que comienza a ser una preocupación que ella capta
como médica y como artista, y que en 2020 se hace presente. Em, bueno, pues les dejo sobre todo entonces el link para que visiten esta exposición. Ella también tiene hay una sala muy interesante en donde trabaja con víctimas del conflicto armado. Se llama Cartografías del Ser, y lo que hizo fue que invitó a víctimas del conflicto a hacer una cartografía sobre sus piernas, sobre la piel de sus piernas, sobre cómo habían sido desplazadas de su territorio. Un poco, y utilizando los esquemas o los referentes típicos de los mapas, la nomenclatura, el norte, el sur, las coordenadas de los mapas. También es algo que cada vez hace más trabajar con personas, especialmente con mujeres, eh, para pues poder recopilar sus relatos y invitarlas a trabajar dentro de la obra artística, de forma que la obra artística no solo sea la voz del artista, sino la voz de aquellos que se sienten impactados y a quienes les da voz el arte del artista. Listo, creo que me extendí un poco, pero bueno, quisiera que pudiéramos tener al menos unos 10 o 15 minutos de conversación, si todavía tenemos tiempo. Súper interesante, Silvia. Pues Ay, chévere oír a los demás que están acá sobre qué les puede suscitar lo que tú presentaste. Em, y también le habías hecho a Cristian unas preguntas particulares que no sé si querrá en este momento intervenir. Hola, ¿me escuchan? sí, te escuchamos. Sí, Ay, bueno, espero que no se pierda la señal porque justo estoy entrando a un parqueadero, pero no, les comento un poco como lo que me hiciste pensar particularmente con lo de Descartes. Eh, pues mira que es un autor que he estado como volviendo a leer hace poco y aunque pues estoy de acuerdo con toda la responsabilidad que él tiene como en los procesos de las extinciones y demás, igual cada vez me parece como un autor más interesante. Y particularmente hay como unos pasajes de las meditaciones metafísicas donde él habla sobre el sueño que me parecen muy sugerentes. Eh, Dice Descartes que cuando nosotros soñamos, vemos, ¿no? Vemos imágenes, a veces los sueños son muy vívidos y uno tiene también sonidos o, por ejemplo, toca cosas en el sueño, ¿no? Cuando uno sueña que come, este tipo de cosas. Y él tratando de reflexionar sobre esa experiencia, pues va a llegar ahí como una idea sugerente y es que nosotros realmente no sentimos, dice Descartes, con los sentidos, con el cuerpo, sino justamente que sentimos con la mente y el sueño es como una experiencia paradigmática de eso, ¿no? Entonces esa idea de que sentimos con la mente y eso me genera como muchas resonancias pensando en esa otra expresión que a veces hemos repetido, la idea de que pensamos con el cuerpo. Entonces como que ahí hay una tensión interesante, sentir con la mente o pensar con el cuerpo. De todas maneras, Descartes pues sí termina siendo como esta escinción y de pronto no hay que olvidar que Descartes en sus meditaciones metafísicas el propósito que realmente tiene, dice él, es un propósito muy poco modesto, pero él dice que él quiere demostrar la existencia de Dios y la trascendencia del alma. Ese es el propósito de su libro. Y por supuesto, si uno está como comprometido con esa idea, pues cuando Descartes se pregunta qué somos, qué soy, él no puede decir que somos cuerpo, porque como el cuerpo perece, con la muerte perecería el ser, ¿no? Entonces Descartes va a pensar más bien que somos una cosa que piensa y quiere asociar a esa cosa que piensa la idea del alma,
justamente pensando que si el cuerpo perece, lo que somos puede permanecer. Entonces, como que Descartes es un personaje muy particular porque él quiere desde un enfoque racionalista demostrar algo que parece estar más allá de la razón, como este tipo de ideas de naturaleza metafísica, y entonces está como en esa diatriba. Una cosa que me parece muy sugerente de Descartes es que él conoce sobre el cerebro con mucho detalle, tiene ilustraciones del cerebro y él, por ejemplo, dice que la unión entre mente y cuerpo es muy particular, para él se produce en la glándula pineal. Y dice que ahí también es donde está el alma, ¿no? Entonces Descartes está pensando en la unión del cuerpo, del cerebro digamos, con la médula, el resto del cuerpo calloso y piensa que ahí es donde está el alma. Entonces, bueno, es una cosa como muy sugerente. Creo que es un autor que tiene otra cosa muy valiosa. Es el autor del giro a la subjetividad. Entonces, en epistemología, ahí es cuando comprendemos que la mente como que no es solamente pasiva de los objetos a su alrededor, sino que tiene un carácter constructivo. Descartes es un autor fundamental para que luego pueda haber un Kant. Y Kant, más allá del racionalismo, es un autor fundamental para que pueda haber fenomenología. Y en eso, última instancia, también como para que pueda haber un enfoque de la pregunta por el sí mismo y de la pregunta por el cuerpo. Entonces, cada vez siento más que es un autor que vale la pena leer como de manera muy sutil, igual está bien como esa crítica que se le hace. Otra cosa que me gustó mucho de la presentación que hiciste en este recorrido como de cambio de perspectivas fue cuando hablaste de Rodin, y creo que de Rodin también siempre está, de pronto la imagen que a uno se le viene puede ser la escultura del pensador, que nuevamente es una cosa muy cartesiana, ¿no? Pero Rodin decía que su pensador pensaba con todo el cuerpo, no solo con la mente, que pensaba con el ceño fruncido, con los pies recogidos, con la postura. Entonces eso me parece también como sugerente para seguir indagando en eso de sentir con el cuerpo y de pensar con la mente, o al contrario, de pensar con el cuerpo y de sentir con la mente. Y una cosa que quería comentar un poco aparte es que leyendo un texto de Hanna que se llama Cuerpos en Revolución, él rastrea lo que él llama filósofos somáticos. Y entonces pone a Kant, pone a Kierkegaard, pone a Merleau-Ponty, pero pone en otra línea dos muy interesantes, pone a Freud y pone a Darwin como filósofos somáticos. Interesante. Y pensando en el caso de Darwin, perdón, de Freud a propósito de lo del sueño, ¿no? En Descartes, ¿no? Que el sueño es como el ejemplo paradigmático de que sentimos con la mente. Bueno, ahí hay como unas discusiones sugerentes. Entonces, no sé si puntué adecuadamente, si fueron puntos suspensivos, comas, etcétera, pero podría decir eso por ahora. Muchas gracias, Cristian. Eh, Me hiciste acordar de una discusión que tuve justamente con este médico de Estrasburgo sobre Descartes, y él decía que lo que pasaba con Descartes es que, es que no, cuando hablamos de Descartes no hablamos de Descartes en sí, sino de la interpretación histórica que se le dio y el uso histórico que se le dio a Descartes, y que de alguna manera en una sociedad donde ya había una división entre mente y cuerpo, un poco eh, se, se hizo de Descartes como un heredero de Platón, de esta división mente y cuerpo, y no se tomó como esa idea de esa esperanza de la glándula pineal que él tenía de verdad hacer articular el mundo de lo material y el mundo de lo espiritual, porque pues ciertamente es uno de los pioneros de la psicología y uno de los pioneros del estudio del cerebro. Entonces lo pongo, sí, de pronto no como la figura en sí, sino como el efecto histórico, intelectual que tuvo en la medicina. Pero claro que valdría la pena de pronto hacer una lectura mucho más juiciosa y rescatar qué de eso, qué de la subjetividad imprime y que
posteriormente se rescata en lo que es después la psicología y que no se le da suficiente crédito probablemente. Mm. Chévere. Bueno, no sé si hay otras preguntas. A mí me impactó mucho la sala de partos y esta sensación que generaba en los visitantes de la exposición. O no sé si algo de la exposición les llamó la atención. Yo estuve ahí navegando un poco mientras discutíamos con Cristian. Yo tengo una pregunta. Claro, Juana, cuéntanos. Digamos, ¿cómo se justifica este encarcelamiento del cuerpo de la mujer como femenino? ¿Sí me entiendes? Como sé que de alguna forma pasa como del cristianismo, esta idea del racionalismo, y se empieza a pensar así el cuerpo humano en general, pero ¿cómo se justifica ese encarcelamiento como de la mujer en específico? Uy, ahí hay muchas hipótesis. Se pueden hacer como 5 tesis doctorales sobre el tema. Laura, yo no sé si, pues Laura es además la experta en género. No sé si tienes algo que aportarnos. Bueno, si además Vera te deja en este momento. Pues no se me ocurre. De pronto, no, históricamente yo creo que tú conoces más, Silvia, la verdad. Ok, listo. Bueno, cualquier cosa que sientas que puedes aportar, me dices. Pues históricamente lo que sucede es que desde la Edad Media, en la Edad Media se consolida la idea del cuerpo femenino como un territorio de intercambio. Pues básicamente el matrimonio no era el matrimonio romántico que conocemos hoy en día, sino era pues un intercambio económico. Básicamente nos casábamos con quien tuviera más cabras o con quien tuviera un feudo más grande para juntarlo con el nuestro y hacer un territorio más amplio. Y el cuerpo de la mujer en sí se convierte en una moneda de intercambio y, y contrario a lo que creeríamos, este tipo de perspectiva sobre el cuerpo femenino no cambia mucho en el Renacimiento ni el Iluminismo, porque todo el trabajo que se hace alrededor de la exploración de lo humano está basado en una narrativa muy masculina. De tal forma que se llega al siglo XIX y con la urbanización de las ciudades, de las poblaciones en las ciudades, estos mundos que incluso el mundo del campesinado era un poco distinto porque entre los campesinos, pues hombres, mujeres, niños, mayores, todo el mundo siembra, todo el mundo recoge. La única diferencia entre hombre y mujer es que a la mujer le toca llegar a cocinar y hacer oficio y el hombre no. Entonces, había una cierta paridad en el mundo campesino, pero en el mundo urbano ya el trabajo es prioritariamente masculino, o por lo menos el trabajo bien pago es prioritariamente masculino. Las pocas mujeres que trabajan son muy mal pagas y de clase baja. Y las mujeres de clase alta y clase media se ven como personas y hay todas unas narrativas desde la medicina, desde la sociología naciente. Durkheim, por ejemplo, habla de la necesidad de que las mujeres se queden en casa cuidando a los niños, porque es la base de la educación de los niños y la base de una sociedad sólida que pueda ser desarrollada. Y en este sentido, las mujeres cada vez más están más encerradas, pues además de que se van aliando discursos médicos a la minusvaloración de la capacidad de las mujeres como sujetos políticos. ¿M? Cosa que en el siglo XX explota con la guerra, ¿sí? La Primera Guerra Mundial, ¿qué sucede? Los hombres se van a pelear, las mujeres se quedan trabajando. Y una vez entrados en el mundo laboral y teniendo poder económico, pues ya eso es absolutamente irreversible. Pero yo creo que también el psicoanálisis jugó un papel muy importante en la medida en que fue el espacio, la disciplina que comenzó a darle lugar
a lo femenino y al discurso sobre el cuerpo y a esa relación entre discurso y cuerpo y la importancia que esto podía tener en cómo las personas vivían su cuerpo, finalmente cómo encontraban una salud, entre comillas, digo entre comillas porque es un concepto supremamente complejo, tanto para la medicina como para el psicoanálisis. No sé, Juana, si respondí tu pregunta. Sí, sí, vale. Como que no hay, digamos, una parada entre las edades, sino como que cambia un poquito el discurso, pero es en sí lo mismo, ¿cierto? Exacto, es una misma ideología que se va reencauchando con argumentos distintos. Vale, gracias. Con gusto. Bueno, son las y 41. No sé si tenemos tiempo para una última pregunta, discusión. Ok. Pues yo sobre todo quería dejar esta referencia a estas artistas como abrebocas para que el próximo semestre pudiéramos hacer un plan de trabajo de pronto. Pues con María Roldán soy cercana, entonces en algún momento podemos invitarla. Es una idea que nos surge con Miguel, hoy estuvimos hablando, pero pues Miguel, tú qué puedes decir de el semestre entrante, cómo nos podemos organizar? A mí me parece muy interesante. De pronto estoy debajo del diluvio universal en este segundo, entonces tengo muy mal sonido. Pero me parece muy chévere pensar lo que habíamos hablado, Silvia, de que el otro semestre pudiéramos arrancar en una conversación con algún artista o algunos artistas y que podamos poner esto que venimos hablando, explorando, pues ponerlo en conversación con un artista y con su obra, un poco lo que hicimos con nuestro otro artista invitado, que me parece una experiencia tan interesante. Me parece una buena manera de abrir el otro semestre y de seguir adelante con nuestro trabajo. Súper. Bueno, pues les les proponemos que se me ocurre que una manera de irlo organizando es que lo vayamos discutiendo por el chat. eh, en qué momento arrancamos. También, pues espero que esta presentación y la presentación de Miguel les haya evocado cosas, intereses, sobre todo preguntas que podamos trabajar el próximo semestre. Y para eso les pediría que nos mandaran, sea por el chat o sea por correo. De pronto el chat es más animado porque pues estamos todos y nos podemos oír. eh, Literatura que les parezca que podría funcionar dentro de este espacio. De pronto, Cristian, arrancar también después de hablar con artistas, proponer alguna lectura de Descartes y desarmar un poco a Descartes y rescatar esa parte de investigador de la subjetividad sería chévere. Em, Claro, de una, chévere. Listo, entonces si nos puedes ayudar ahí buscando a ver qué literatura podría ser. Eh, y pues también había muchos estudiantes de medicina, solo llegó uno, pero hay otros estudiantes de medicina que están interesados, interesadas, seguramente verán este video también para que piensen un poco cómo les gustaría abordarlo. Y en los estudiantes de psicología también, cómo trabajamos desde el cuerpo y desde el arte. Vayan pensando y hagamos como una lista de temas y de literatura posible para que el próximo semestre podamos arrancar un poco con más intensidad y con más palabra, más voz de parte de los estudiantes, que este semestre pues lo organizamos un poco diferente, pero pues ya podemos arrancar, ojalá con un par de proyectos de investigación, gente que esté haciendo de pronto su tesis del pregrado o que quiera avanzar en algún paper. Laura, yo sé que en este momento es difícil pensar en eso, pero arrancar de pronto en recuperar parte de tu tesis para irla publicando.
Vale, sí. Yo estaba pensando y también pensaba mientras te oía y ahora que se sugieren de pronto textos, en el texto de Nancy Shepherd Hughes y Locke, no sé si lo conocen, que habla de los tres cuerpos, el cuerpo individual, el cuerpo político, social y el cuerpo político. Y mientras te oía pensaba un poco en cómo en tu exposición ibas también anudando todos esos cuerpos pues de las que ellas hablan en el texto. Creo que podría ser un texto interesante porque también además es justamente una respuesta y una propuesta alternativa para pensar el cuerpo lejos del dualismo que pues siempre ha marcado un poco la manera de aproximarse al tema. Buenísimo. Listo. Pues si en algún momento en esta semana tienes tiempo de mandármelo, o por lo menos el Y título, lo voy te los puedo mandar al chat, yo lo tengo listo, acá. al chat de WhatsApp. Sí, sí, Porfa. sí. Buenísimo. Súper. Buenísimo. Listo. Ya salimos con un plan de trabajo. Excelente. Bueno, pues nada. Miguel, si tú quieres cerrarlo No, pues también. agradecerte, Silvia, por el trabajo que nos presentaste hoy. Muy interesante y gracias por el esfuerzo de como de reducción y de precisión tanto de lo que ha sido tu motivación en el tema de esa intersección psicoanálisis, cuerpo, medicina, como lo que abre. En mi caso, y espero haya sido así también para otros, abre preguntas, y sobre todo un deseo de saber que me parece que es algo que nos interesa mantener vivo en en cómo funciona este semillero, no que se clausuren las preguntas y las ideas con respuestas y que eso un poco tapone, solidifique esas preguntas, sino por el contrario, que lo que anime sea un deseo de saber y, y que en el trabajo conjunto pues nos movamos a hacer cada uno para el otro como un otro con el que se pueden ir armando y articulando estas ideas, estas búsquedas, estas preguntas. Entonces, gracias por eso y gracias también a los demás que, bueno, este semestre fue distinto, pero agradecer que hayan acompañado este trayecto y ojalá se animen a seguir. Bueno, listo. Entonces, nada, felices vacaciones y nos vemos, pues vamos chateando a ver cuándo arrancamos otra vez. ¿Listo? Gracias, Silvia. Saludes Gracias. por aquí de Laura y de Violeta. Listo, igualmente. Hola, Laura, Vale, ¿alcanzaste a gracias. oír algo? Sí, estoy escuchando. En este instante no está escuchando, pero venía escuchando en el carro. Ah, perfecto, súper. Un gusto. Bueno, Cuídense. chao. Chao. Hasta luego, que esté muy bien. Chao, Juan Diego. Muchas gracias por venir. A usted, profe, muy chévere la charla. Mil Y bueno, gracias. pues ahí si logras armar espacio el próximo semestre sería súper chévere. Yo te juro que ya el próximo semestre nos dedicamos al dolor otra vez, ¿listo? Gracias, profe. Ahí vamos hablando. Yo le cuento cómo me va. Gracias. Listo. ¿Tienes noticias de lo tuyo? Chao. En Bueno, diciembre se sabe. Este mes hacen entrevistas. ay, bueno, mucha suerte con eso. Gracias, profe. Listo, Chao, chao. 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 Chao, gracias. Chao. Bueno, Miguel, estuvo chévere.